Continuamos en Soluciones. Ya en esta última parte vamos a leer algunas de las preguntas que nos llegaron a través del Twitter, la mayoría de ellas dirigidas hacia el diputado. Dice por acá, Alicia Guillén, mi pregunta es, ¿quién es el pueblo? ¿Son la gente que apoya al Partido Rojo? Porque millones de opositores no se ven representados. Otra persona por acá, Freddy Parada, nos dice, profesor Herrera, los asambleístas del pueblo han legislado para acabar con la usura y el sobreprecio, pregunto. Y también nos pregunta por acá Luciana Molinet. Buen día, una pregunta al profesor. Dígame cuál es el respeto que existe en la Asamblea Nacional de las opiniones de la minoría. Una respuesta para todas estas interrogantes, diputado. Bueno, mira, sobre la usura y sobre las estafas, ahí se ha legislado. Y en cuanto al respeto de las minorías, y allí están, ciertamente hacen uso de su derecho de palabra, de todos los derechos que tiene un parlamentario, pues, de manera de que se le respete y se le seguirá respetando. Yo creo en el Parlamento para eso, para hablar, para entenderse y para buscar los consensos. En épocas de polarización eso a veces trae problemas de un lado y de otro, pero eso es lo que hemos tratado en la Asamblea Nacional. ¿Es necesario modificar el reglamento de interior y debate de la Asamblea Nacional? Si hablamos de modificar el reglamento de interior y debates, estamos hablando de que debe ser modificado en todo caso para mejor. Y esto le correspondería, debería hacerlo la nueva Asamblea Nacional con los nuevos representantes. Una modificación en estos momentos, antes de que sean electos los nuevos representantes de la Asamblea Nacional, sería inconveniente desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional. Yo creo que sí es importante que los nuevos diputados, la nueva representación política, sea cual fuere, debe considerarlo para fomentar sobre todo la mayor participación de las distintas opiniones diferentes al oficialismo y los distintos mecanismos de participación también de la misma población sobre los temas que se debaten en la Asamblea Nacional. Yo sí creo que hay puntos que hay que modificar, que tocan aspectos constitucionales, que tocan aspectos álgidos en la vida política y pública de la nación, que deben ser modificados, pero sí creo que deben ser modificados por los nuevos representantes de la Asamblea Nacional electos por el pueblo. De crecer la representación de la oposición en la Asamblea Nacional tras estas próximas elecciones, ¿cuál es el reto? Bueno, el reto, primero, que eso es un supuesto negado. De acuerdo con las informaciones que nosotros tenemos, la mayoría va a estar al lado de la revolución bolivariana. Y en un supuesto de que fuese así, ¿cuál es el reto? En un supuesto negado, el reto sería para ellos, pero nosotros seguiríamos siendo la mayoría en la Asamblea Nacional. De eso no tenemos la menor duda. Eso va a ser así. Repregunto, diputado. En el caso de disminuir esa brecha, ¿cuál es el reto para trabajar en pro del beneficio del pueblo? Nosotros siempre hemos trabajado en pro beneficio del pueblo. De acuerdo con lo que dijo en una intervención pública un alto dirigente de la Mesa de la Unidad, que si ellos obtenían la mayoría en la Asamblea Nacional, eliminarían el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todos los poderes, como ya lo hicieron en la Carbonada, pues nosotros le decimos que se bajen de esa nube, que aquí hay revolución para rato. ¿Cuáles son los retos de la Asamblea en este nuevo periodo? Sí, bueno, primero pasa el reto de que las elecciones se den en buena lid, existe una representación plural, que efectivamente la gente acuda a votar. Yo creo que independientemente de las opiniones que nosotros podemos tener sobre distintos aspectos del proceso electoral, yo creo que es muy importante ejercer los derechos, el derecho al voto. Entonces, esa nueva Asamblea Nacional, yo creo que debe ser más tolerante, más plural y buscar mayores consensos o puntos de encuentros para temas álgidos que está viviendo el país, como por ejemplo el tema económico, que yo creo que es algo que a todos los venezolanos por igual, es decir, tanto a la oposición como a los de oficialismo, los que simpaticen por uno o por otro, o los independientes, les está pegando mucho, y yo creo que allí necesariamente tiene que haber puntos de encuentro. Yo creo que la tolerancia, el consenso, la discusión, el diálogo permanente, la aceptación del otro, el reconocimiento del otro y el debate para buscar soluciones, para buscar puntos que de verdad estén destinados a arreglar o ayudar al venezolano común. Yo creo que ese es el principal reto de la Asamblea Nacional, que se piense menos en la política partidista y más en el venezolano de a pie, que sufre independientemente del color partidista. ¿Y cuál es la responsabilidad del pueblo allí? La responsabilidad del pueblo primero es ir a votar. Ir a votar, eso sí, ejerciendo la veeduría que tiene que hacer, yendo
los miembros de mesa yendo a ser miembros de mesa, los testigos de mesa yendo a ser contralores de ese proceso electoral. Participar ampliamente y hacer la contraloría que después vienen las auditorías que se hacen en caliente el mismo día de la elección y posteriormente. Yo creo que la participación aquí es clave. Así es. Bueno, nos tenemos que despedir por el día de hoy. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Amigos, ustedes como siempre, gracias por haber estado allí. Me despido. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.